Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y en este vídeo vamos a explicar si realmente en Bolivia se está imprimiendo dinero sin respaldo en el crecimiento económico y por lo tanto generando inflación como se está diciendo a través de varios medios. Pues vamos a explicarlo. Las autoridades del Banco Central de Bolivia han decidido optar por la censura mediática y con las amenazas públicas de ponerles una denuncia contra aquellos que dicen o están diciendo que el Banco Central boliviano y el gobierno actual están imprimiendo billetes sin respaldo en el crecimiento económico. Pero ¿tiene pies y cabezas toda esta información que está circulando por varios medios o simplemente se trata de un bulo para boicotear al gobierno de Luis Arce? Pues para ello primero hemos de entender un poco cómo funciona la inflación. Si no tienes soltura de cómo funciona este fenómeno y por qué se suele decir que la inflación es un fenómeno monetario que consiste en la pérdida del valor del dinero, pues puedes ver el vídeo donde explico la inflación de forma sencilla, que te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas, y ahí lo explico desde la teoría monetaria. Ahora bien, sabemos que un incremento de la oferta monetaria por encima de la demanda del dinero o por encima de la producción real, es decir, del crecimiento económico, genera inflación. Esto normalmente se hace cuando, por ejemplo, un país está fuertemente endeudado y ya no tiene vías para financiarse. El gobierno optará por la impresión de billetes para autofinanciarse ya que tiene un gasto deficitario, como es el caso actual de Bolivia. El país lleva marcando déficit año tras año y por lo tanto gastando más de lo que ingresa. Con estas políticas se termina imprimiendo más de lo debido, que directamente genera una pérdida de valor de la moneda, una depreciación de su valor y por el contrario, como ahora hay más cantidad de dinero en la economía, la producción en primera instancia tiende a aumentar y los precios también tienden a subir. Es decir, inflación. Por otro lado, la inflación en Bolivia tuvo muy ligeras variaciones los últimos 20 años. Esto se debe al anclaje de su moneda local con el dólar americano. Es lo que se conoce como swap de divisas. Esta medida permite a un gobierno una cierta estabilidad de precios, pero a un precio considerable, es decir, a costa de tener que pagar un precio relativamente alto por mantener esa estabilidad en el tiempo. Ese alto coste se puede entender y respaldar con las reservas internacionales, las mismas que el gobierno las ha dilapidado desde el 2014. Además, se suman las subvenciones que existen al combustible y a otros productos, haciendo que el precio se mantenga artificialmente bajo y no refleje la verdadera inflación que Bolivia está acumulando. Tenéis un vídeo de control de precios que os dejo arriba también en las tarjetas. Otro factor que maquilla la inflación es el sector informal, razón por la cual el gobierno, por más que luche y profese acabar con la informalidad, esto explicaría el por qué en 20 años aún no lo hayan hecho, porque como hemos dicho, les conviene no hacerlo a fin de maquillar la inflación. Para medir la inflación hay que remitirnos al IPC, es decir, al índice de precios al consumo. En Bolivia, a lo largo de los años, como hemos dicho, y por las razones que hemos mencionado, ha tenido variaciones ligeras en el aumento de la inflación, pero ese privilegio de mantener artificialmente bajos los precios se ha terminado. Como vemos en este gráfico, la inflación en agosto del 2021 era apenas del 0,2%. Después de ello se dio un incremento acelerado, un crecimiento de la inflación hasta junio de este año, marcando 3,8% de inflación. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la inflación ha aumentado en Bolivia? El gobierno en una primera instancia explicó que la subida de precios se debía a la inflación importada, debido a que los precios en el extranjero se habían encarecido, por lo tanto, importando más caro, el precio final reflejaría esa subida. Luego, en otra oportunidad, a través de su ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una entrevista aclaró la información que circula sobre si se ha emitido más dinero sin respaldo en el crecimiento. Y el ministro explicó que en verdad ese incremento se debía a la liquidación de Banco Fácil, situación en la que tuvieron que intervenir y por ello se imprimió dinero.
Bien, una vez explicado estos hechos, primero vayamos con la inflación importada. Este puede ser de dos tipos. La primera, que mencionamos antes, incremento de precios de productos extranjeros. Pero si vemos la inflación en el mundo, notemos que después del COVID, que es cuando los países más se endeudaron y tuvieron que recurrir a financiarse imprimiendo dinero, pues notemos que en ese contexto y desde el COVID, desde una tasa del 8,71% en 2022, la inflación viene cayendo. Así que inflación importada de este tipo no es. El segundo tipo de inflación importada se trata cuando internamente tienes una devaluación de la moneda local, haciendo que comprar en el exterior sea más caro, como lo que actualmente está sucediendo en Bolivia. El peso boliviano se ha devaluado frente al dólar, llegando a cotizar en un mercado paralelo, en un mercado negro, hasta 11,35 pesos de bolivianos por dólar, frente al tipo oficial del gobierno, que aún insiste en fijar el rango de precios en 6,86 o 6,94 pesos por dólar. Y aquí cabe preguntarnos, ¿y esta devaluación qué lo ha causado? Pues lo que Bolivia ha estado experimentando en estos últimos meses, la escasez de dólar. Como el dólar es escaso y como dijimos, las reservas son el respaldo de la estabilidad de precios, pues si ya no hay reservas debido a que se han malgastado durante los últimos 10 años, es difícil de conseguir dólares a través del método habitual y por lo tanto a los importadores les cuesta más conseguir los dólares para pagar a sus proveedores. El dólar por oferta y demanda tiende a aumentar de precio, es decir, el boliviano se deprecia frente al dólar porque ya no tiene el respaldo que lo hacía, que lo convertía en moneda artificialmente fuerte. Y claro, todo esto radica en un principal problema, porque el gobierno se ha dedicado a despilfarrar todas las reservas internacionales de los bolivianos desde el 2014, como ya dijimos, vendiéndoles a los ciudadanos prosperidad y estabilidad de precios, pero lo que recibieron fue absolutamente mala gestión e irresponsabilidad del patrimonio en reservas para hacer frente a sus obligaciones en el extranjero y para mantener esa estabilidad de precios artificiales del proceso de cambio de Evo Morales. Ahora bien, aún no hemos respondido la pregunta inicial. Sabemos que el gobierno está tremendamente endeudado y que tiene una estructura de gasto insostenible del que dependen un montón de funcionarios públicos, que parasitan a todos los bolivianos para mantener esos puestos. En este sentido, ¿está el gobierno imprimiendo dinero para autofinanciarse? Es decir, para mantener ese chiringuito de estructura pública de funcionarios públicos. Pues para ello tenemos que revisar los agregados monetarios. ¿Pero qué es este indicador económico, los agregados monetarios? Pues se trata de unos indicadores nombrados normalmente como M1, M2 y M3, que agrupan el dinero y clasifican el dinero, tanto los que existen físicamente, efectivo y monedas, como los que son intangibles porque a lo mejor son intereses de aquí a un largo plazo o por ejemplo son ahorros de la gente a largo plazo que no pueden tocarse. De esta manera, a medida que aumenta M1 a M2 a M3, etc., se va ampliando la clasificación y reflejando la liquidez. Es decir, cuanto más aumenta el número de la categoría M, más difícil es que ese dinero se convierta en efectivo, listo para introducirlo en la economía. En este caso, en Bolivia se tiene M1, M'1, M2, M'2, M3, M'3, M4 y M'4. No es común esta estructura de clasificar el dinero de Banco Central, de hecho puede resultar más complejo su análisis al estar tan distribuido, pero recordemos que al gobierno no le interesa que los datos sean claros para la gente. A fines del análisis de la inflación monetaria, es decir, para saber si el gobierno está imprimiendo sin respaldo, vamos a tomar los indicadores M1 y M'1. Según el INE, el indicador M1 pertenece a lo que llamaríamos base monetaria, es decir, es el dinero en manos del público, incluidos los depósitos a la vista en moneda nacional. Esto último quiere decir que se trata del dinero que la gente deposita a su banco para hacer gastos corrientes o sacarlo de aquí a un tiempo desde el cajero. El indicador M'1, además de incluir todo eso que hemos mencionado, también incluye depósitos en moneda extranjera, es decir, que si la gente tiene planes en el futuro de utilizar ese dinero, convirtiéndolo en moneda nacional, el Banco Central tendrá que tener, o en todo caso, imprimir bolivianos para hacer la conversión de esos depósitos en moneda extranjera a moneda local.
Bien, en este gráfico veamos que la oferta monetaria M1 se dispara a un ritmo de crecimiento muy elevado desde el 2006. Notemos la inclinación de esta curva. Y además, si tomamos en cuenta las monedas extranjeras, fácilmente convertibles a bolivianos, en el indicador naranja M'1 veamos que reflejaría un ligero incremento. Ahora bien, para saber si este dinero tiene respaldo con el crecimiento económico, tenemos que hacer una relación con el PIB a precios corrientes. Esto es simplemente dividir M1, que es la oferta monetaria, entre el PIB. La relación nos va a indicar una razón de cantidad que corresponde a la diferencia que existe entre el respaldo de imprimir billetes con el crecimiento. Cuanto más alta sea esta cantidad, esta razón, pues más dinero sin respaldo se está emitiendo. En términos gráficos, la curva tiende a ser una línea horizontal. Esto demostraría que efectivamente se está imprimiendo con respaldo. Si por el contrario esa curva es ascendente, claramente se estaría emitiendo dinero por encima del crecimiento económico. Ahora, explicado esto, veamos el resultado del gráfico. Como veis, la relación de M1 y el PIB nos da una curva ascendente, por lo que podemos afirmar que el gobierno sí está imprimiendo más dinero por encima del crecimiento económico. Ahora, notemos también que la razón de esta relación no es tan alta. Entonces, ¿es esto lo que está generando la inflación actual en Bolivia? Bueno, pues para el incremento que se está observando en los precios en Bolivia, esto no termina de explicarlo todo. Es un factor, pero no es el principal. Veamos de otra forma la oferta monetaria y los incrementos que ha estado sucediendo en Bolivia. En este gráfico tenemos representada la base monetaria del año 2022, pero es que también el Tesoro General de la Nación se endeuda con el Banco Central, haciendo que éste tenga que imprimir dinero para dárselo. Luego, como veis, tenemos las reservas en dólares, expresadas en bolivianos, del año 2022, que se reflejan ya en este gráfico bastante bajas. La siguiente barra corresponde al resto de pasivos del Banco Central. Ahí están incluidos intereses de créditos, créditos al sector financiero, operaciones en el mercado abierto, etc. Es decir, eso también es un dinero que se puede y se convertirá en dinero en efectivo, haciendo que la base monetaria aumente. Veamos esto mismo, pero ahora para el año 2023. Como veis, la base monetaria se incrementa, pero por el contrario, el resto de pasivos disminuye. Esto es porque el dinero que solo eran dígitos o apuntes en cuadernos contables se han finalmente convertido en dinero líquido y pasa a formar parte de la base monetaria, al igual que los créditos al tesoro, que en este caso los intereses que se devenga del préstamo es lo que se convierte finalmente en dinero y pasa a formar parte de la base monetaria. Esto nos está mostrando las variaciones que ha ocurrido con la oferta monetaria que se ha estado informando por varios medios, pero notemos cómo este último gráfico también las reservas en dólares caen considerablemente. Con el historial de las reservas, que era el principal componente para mantener estables los precios y el principal activo que tiene el Banco Central para sus obligaciones con los importadores, si este activo se deteriora, pues lo que se tiene es inflación importada por la devaluación de la moneda nacional, lo que explicábamos en un principio. Y esto es lo que se ha estado experimentando en Bolivia, sumado a la emisión monetaria sin respaldo que el gobierno ha iniciado. Es probable que a partir de ahora el gobierno comience a financiarse vía emisión monetaria, ya que el gasto público tan elevado y el mal respaldo de solvencia que tiene Bolivia no le permite tener acceso a financiarse con deuda externa, por lo que esta situación está llevando a que los políticos y el gobierno de Luis Arce hunda en la miseria a todos los bolivianos. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.